Bueno, ¿Se ve? Ahí está. ¿Se escucha sí, bien? sí, son las 3:06 y dijo Oscar que tenés 45 minutos, así que Vamos. aproximadamente las 50 más o menos tendría que estar culminado. Te dejamos Bueno, que hagas lo tuyo. bueno, gracias. Voy a tratar de cumplir con el tiempo, así que damos comienzo. Muchas gracias, bienvenidos. La tesis se titula Dinámicas migratorias y transformaciones territoriales en áreas de frontera agraria, el caso del departamento de ANTA, Salta, Argentina. Tesis que se presenta para optar por el grado de doctora en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi director, Pablo Paulazo, y mi codirector fue Guillermo Neyman. Para comenzar la problematización, me gustaría remitirme a esta nota periodística publicada en el diario El Tribuno de Salta en 1978, que titulaba "Dentro de 100 años muchas áreas boscosas que figuran como vírgenes ya no existirán. La causa fundamental, la economía ganadera pastoril". La nota se trata de una entrevista al ingeniero agrónomo Saravia Toledo, que en ese momento se desempeñaba como asesor de una empresa estatal en la provincia de Salta, en el Chaco salteño. La empresa se llamaba Salta Forestal, y en ese momento el diagnóstico era que los ocupantes de las tierras fiscales de Salta Forestal, los puesteros ganaderos, esta economía ganadera pastoril, estaban haciendo un uso del monte que estaba generando una degradación muy importante que era insostenible en un plazo de 100 años. Bueno, quería arrancar por acá porque del 78 a la actualidad pasaron 42 años y el bosque que había bastante alarma porque desaparezca en 100 años, finalmente sí desapareció, pero no por las causas antes comentadas, sino que vamos a ver. Tomo esta otra noticia también, en este caso más actual, 2013, Infobae levanta un estudio de la NASA a nivel global donde se destacan las áreas de pérdida y de ganancia de bosque a nivel global, ¿no? Y la nota titula "La brutal deforestación en América Latina". En efecto, el estudio global da cuenta de un proceso de deforestación puntualizado y muy fuerte en zonas de la Amazonía y en el Chaco argentino, ¿sí? Y también, y la última nota periodística que muestro, momento, me voy a una más actual, del día 20 de mayo de 2020, ahora en plena pandemia, el observatorio de la NASA, de la Tierra de la NASA, nuevamente la NASA, titula esta nota que dice "La deforestación en el Gran Chaco argentino", y presenta este dúo de imágenes, 2002-2019, 20 años, donde se puede ver claramente lo que ha sido la deforestación y el avance de la frontera agraria en un área muy particular del Gran Chaco argentino. No es todo el Gran Chaco argentino, esto es concretamente el departamento de ANTA, como ya vamos a ver en cartografía que voy a presentar, ¿no? Este es el río Juramento. Entonces, bueno, quería comenzar por acá la problematización porque justamente da cuenta de que la problemática es una problemática no solo de interés local, ni nacional, ni continental, sino que es global. Sabemos que la deforestación, que los bosques son sumideros de carbono y que la deforestación implica emisiones de carbono a la atmósfera que son causantes de el calentamiento global. Entonces, de allí el impacto a nivel global de un proceso como es la deforestación en el Chaco. Y puntualizar también, porque uno ve los mapas y no puede por ahí darse cuenta totalmente de las dimensiones de lo que estamos hablando. El departamento en sí de ANTA es un departamento muy grande, son más de 20.000 kilómetros cuadrados, como la provincia de Tucumán, por ejemplo. Y cuando hablamos del Chaco argentino también, o por ejemplo del Chaco como región, el Gran Chaco americano, ¿no? Tenemos el mapa acá a la derecha. El Gran Chaco americano es el segundo bosque de importancia en el continente, que se extiende por gran parte de Argentina, desde el norte de Córdoba hasta el límite con Bolivia y Paraguay, y también se extiende por gran parte de Paraguay y por Bolivia. Su extensión se asemeja a Francia, por ejemplo, son 650.000 kilómetros cuadrados, y de ese bosque se ha deforestado ya el 20% de su superficie, con tasas de deforestación que triplican las tasas mundiales, los promedios mundiales.
Entonces, bien, como les decía, la ecorregión, el Chaco argentino en sí y todo el Chaco es una porción, es un territorio muy extenso. En esta tesis nos vamos a abocar a una porción, cuando hablamos del Chaco y del Chaco seco, en esta tesis vamos a referirnos a esta porción del territorio, que son 17 departamentos de 5 provincias argentinas. Es una porción bastante grande en sí misma, son 200.000 kilómetros cuadrados. Y en ese contexto vamos a ubicar la ANTA, que acá a ubicarlo el departamento de ANTA, que está acá, como les decía, que acá está el límite del departamento, que es justamente el río Juramento, que lo veíamos también en la imagen de la NASA. Y en esta región, en la primera década del siglo XXI, se deforestaron 1,5 millones de hectáreas y en particular en el departamento de ANTA se deforestaron 450.000 hectáreas. Todo esto en el marco de la instalación de un nuevo régimen alimentario de tipo corporativo, que va a tener como característica el protagonismo de las cadenas globales de valor, y donde Argentina se inserta como plataforma productiva de la cadena global de la soja. Y bueno, y para puntualizar algunos datos relevantes también de este territorio, hablamos de un territorio que comparativamente con Argentina es un territorio con mucha población rural, 30% de población rural. El 75% de esa población rural es población rural dispersa, mayormente compuesta por campesinos e indígenas. Hablamos de un territorio con el mayor porcentaje de población indígena del país, 13 grupos étnicos que hablan 8 lenguas, y esta población de campesina, indígena, hace un uso del bosque, y hay una multiplicidad de bienes y servicios que el bosque les provee gratuitamente y les permite satisfacer una amplia gama de necesidades, como ser alimento, combustible, medicinas, además de nutrir su sistema cultural y simbólico. Por lo tanto, el bosque en estas comunidades es esencial en sus vidas cotidianas. A partir de acá, bueno, entendemos que un impacto, que seguramente una transformación de este nivel, como la que observamos, como la que les estoy contando en el bosque, seguramente habrá traído consecuencias sociales en estos grupos en particular, pero toda la población. Entonces, por ahí es donde se enfoca el objetivo precisamente de esta tesis, ¿no? El objetivo general, entonces, es analizar el proceso de avance de la frontera agraria y los cambios territoriales y demográficos asociados en el Chaco argentino, y tomamos como caso de análisis el departamento de ANTA. Proponemos además analizar la deforestación como pérdida de acceso a bienes comunes para las poblaciones locales, usando como proxy el uso de leña como principal combustible para cocinar, que es una variable esencial que nos va a permitir analizar la evolución. Y nos interesa poner estas transformaciones en un contexto histórico, además, para observar cuáles son los cambios, qué es lo nuevo de todo este proceso, en un contexto de larga data. Y también queríamos comprender el papel de los actores locales, el anclaje del modelo en territorios concretos y la valoración de los diferentes actores sociales. Bueno, ¿por qué escoger el departamento de ANTA? Por un lado, ya vimos la dinámica de deforestación, es muy intenso allí. ANTA ha sido definido como el corazón sojero de Salta y del norte argentino. Es el departamento donde hay mayor hectáreas productivas de soja, y también la denominación del corazón hace referencia a la forma misma del departamento, ¿no? Que asemeja a un corazón invertido. Y bueno, hablamos de deforestación, hay que hablar de ANTA, y hablamos también de dinámicas económicas y demográficas de interés para observar. Entonces tenemos que mencionar la excepcionalidad del caso de las Lajitas, un pequeño pueblo que devino en una agrociudad, abastece servicios al agro, a su entorno, que cobró un dinamismo muy interesante para analizar. Todo esto en un marco de una creciente desigualdad, donde toda esta población campesina indígena presente en este territorio pasa a convivir con grandes proyectos extractivos, con inversiones millonarias en riego, en campos, en feedlots, lo cual hace este territorio de gran interés.
La tesis está estructurada de la siguiente manera. Partimos de una introducción, después hay 3 partes y unas conclusiones. La introducción tiene, bueno, la formulación del problema, los objetivos. En la primera parte encontramos el marco teórico, los antecedentes y la metodología de investigación. Y ya un primer capítulo analítico donde analizamos el Chaco en perspectiva geohistórica. Una segunda parte de la tesis se aboca al análisis más cuantitativo de la macrorregión chaqueña. Vamos a analizar el avance de la soja, de otros cultivos, vamos a analizar la deforestación allí, la pérdida de acceso a la leña, también las transformaciones demográficas y socioeconómicas. Y en la tercera parte nos dedicamos al departamento de ANTA, donde lo ponemos en diálogo con los resultados, y también hacemos un abordaje de localidad centrado en las Lajitas y Mollinedo, donde vamos a ver las perspectivas de los actores locales, los tipos de productores y cómo se adaptan a las lógicas del agronegocio en territorios concretos, además de algunos procesos de resistencia que allí se dan. Y finalmente el capítulo de conclusiones que da cierre y presenta también algunas nuevas preguntas y líneas de investigación. Respecto al marco teórico, nada más comentar brevemente que de acuerdo también a mi disciplina de base, que es la geografía, parto de la geografía cultural, que da cuenta, que explica que para entender la configuración de un territorio es necesario describir cómo las sociedades llegaron a ser lo que son, entender y comprender los patrones culturales de las sociedades para poder tener una comprensión acabada de las dinámicas y de los territorios. Con lo cual el papel de la historia en este análisis es fundamental. Y después también me gustaría puntualizar 2 conceptos que voy a mencionar a lo largo de la presentación, que surgen a partir de la reinterpretación del concepto de acumulación originaria de Marx, como es el concepto de acumulación por despojo de Harvey y el de acumulación primaria permanente de Meliassou. El concepto de Marx, el de acumulación originaria, como saben, es un concepto que Marx ubica la acumulación originaria en un momento histórico en donde se separan los productores de los medios de producción. Y él lo sitúa particularmente en Inglaterra en el siglo XV. Bueno, Harvey reinterpreta el concepto y la idea y lo que él va a postular es que en realidad no se trata de un proceso acabado, sino que el capital siempre está haciendo acumulaciones originarias nuevas en las crisis de sobreacumulación del capital. Esas crisis resultan en la mercantilización de nuevos bienes, nuevos servicios, nuevos territorios. Y en cuanto al aporte de Meliassou va también a dar cuenta del papel de la economía campesina, en tanto llega a ser funcional también al sistema capitalista, en la medida que los campesinos proveen mano de obra barata, que todo el trabajo productivo y reproductivo es finalmente funcional para el sistema capitalista, ¿no? Otro concepto central es el concepto de frontera agraria. Obviamente, la frontera en sí, el concepto de frontera es un concepto polisémico y cargado de un fuerte etnocentrismo en sus comienzos, en sus primeros usos, porque daba cuenta de una separación entre un nosotros civilizado de un ellos bárbaro. Y sin embargo, en la década del 60 se expande este concepto de frontera agraria y en América Latina se empieza a utilizar para dar cuenta de los mecanismos de avance del capitalismo agrario. Y destaco los aportes de Carlos Reborati en la conceptualización y en la sistematización de los aportes para entender este concepto, donde define a la frontera agraria como un sistema de relaciones, un proceso de transformación, y donde también se van a explicar que ese proceso de transformación va atravesando distintas fases, y cada fase de la frontera agraria tiene asociadas a su vez unas características demográficas y migratorias particulares, ¿no? En donde el comienzo generalmente de la frontera agraria va asociado a un incremento de población porque llega nueva población al territorio. Entonces, bueno, la metodología es un abordaje multimétodo, cuantitativo y cualitativo,
Y también multiescalar, tomamos diferentes escalas temporales y espaciales, partimos de este enfoque regional amplio, como les decía, de los 17 departamentos, en donde insertamos a ANTA y damos cuenta de ANTA en tanto forma parte de un continuum que es la región del Chaco, y en ANTA trabajamos particularmente en Las Lajitas y en Coronel Mollinedo. La estrategia metodológica es complementaria entre el método cuantitativo y cualitativo para analizar las diferentes variables que nos propusimos analizar. Se hizo falta analizar distintas fuentes de datos para las variables sociodemográficas, los censos nacionales de población y las estadísticas vitales para dar cuenta de las tasas de crecimiento migratorio. También censos nacionales agropecuarios. Utilizamos también una carta topográfica, imágenes de Google Maps. Y en cuanto a las herramientas de la metodología cualitativa, se hicieron 5 salidas de campo, con más de 30 días de trabajo de campo entre 2013 y 2014. Se realizó observación participante y se concretaron más de 80 entrevistas. Y también en Mollinedo, particularmente se trabajó en talleres junto al Centro de Actividades Juveniles y en Las Lajitas también con la comunidad educativa. Bueno, respecto a este primer abordaje geohistórico que comentaba la importancia de analizar y tener en cuenta la historia, voy a hacer una síntesis muy acotada, porque, bueno, es interesante tener en cuenta que cuando uno piensa en el arribo del agronegocio sojero al territorio, no debe pensarse como proceso totalmente novedoso, los procesos de acaparamientos de tierras o los despojos y los desplazamientos de población. Eso, lamentablemente, es una historia recurrente en la región. Si bien en la etapa colonial no se pudo dominar, las tribus eran totalmente indóciles y los evangelizadores no pudieron con ellos y realmente fue un fracaso rotundo el dominio del territorio. El Chaco es inhabitable, llegó a decir Page, y lo comprobó él mismo porque remontando el Pilcomayo encontró la muerte, como muchos otros exploradores. El Chaco entonces queda relegado allí como terra incógnita. La idea era hacer navegables los ríos para sacar las riquezas potosinas hacia el Atlántico. Pero bueno, va a ser recién el Estado argentino, con las conquistas del desierto, donde con entradas fuertemente violentas, masacrando, si era necesario a las comunidades, realmente en ese momento sí se apropia, se domina el territorio, se fundan fortines fuertemente militarizados también, y a partir de entonces vamos a encontrar mano de obra indígena en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, y en los obrajes, y a partir de ese momento también, atrás de la línea de fortines, vamos a ir encontrando el avance de estos puestos ganaderos del que les comentaba al comienzo de la tesis, al comienzo de la defensa, estos puestos que después van a generar estos problemas de degradación ambiental, ¿no? Esto es población criolla, blanca, que todo el siglo XX va a disputar la tierra con los indígenas, y van a tener demandas contrapuestas y van a tener disputas incluso violentas entre los grupos, mientras los indígenas solicitan al Estado solicitan al Estado la propiedad comunal de sus tierras de uso ancestral. Los grupos criollos solicitan la tierra para quien la trabaja. De manera que no hay encuentro entre las dos demandas, y el Estado tampoco, hacía parte mucho ahí. Y antes de seguir también quiero remarcar el recurso discursivo de utilizar el concepto de desierto para describir al Chaco, que se sabía muy bien que era un bosque, incluso se había descrito como un vergel. Obviamente, al hablar de desierto no se hablaba de la naturaleza del Chaco, sino que se hablaba de un vacío de civilización. Y instalando esta idea del desierto y de vacío, se pretendía legitimar las acciones violentas de apropiación para llevar el progreso a esos territorios de bárbaros.
Y bueno, ahora sí, salto hasta la década del 70, volvemos a esta empresa Salta Forestal. En la década del 70, frente a esta evaluación de este problema de degradación ambiental, se planifica una descampesinización, se planifica que los puesteros debían dejar de producir de esa manera, y no solo dejar de producir de esa manera, sino abandonar las tierras que estaban ocupando, para lo cual se imponen unas tasas de pastaje elevadísimas, impagables para ellos, y logrando el desplazamiento, logrando el cometido del despojo y el desplazamiento de esa población que allí estaba. Y ahí llegamos entonces a la época actual, donde el avance de toda esa deforestación y de todo esas hectáreas productivas que veíamos en las imágenes, se lleva adelante desplazando bosque y desplazando gente. Y entonces vamos a ver cómo se han disparado los conflictos por la tierra, los conflictos por el territorio en la región. La red agroforestal del Chaco Argentino da cuenta de esos datos, de esos más de casi 200 conflictos por la tierra y socioambientales en la región, algunos de los cuales terminaron con muertes de campesinos indígenas. Vamos a pasar rápidamente a ver algunos datos de esta macroregión, de los 17 departamentos. Vamos a ver que entre 1999 y 2011 la soja crece de 250.000 hectáreas a 1 millón de hectáreas, pero no crece solamente la soja, sino que crecen otros cultivos también asociados, por ejemplo el maíz y otros cultivos de forraje. Justamente el proceso de avance de la frontera agraria en esta región se da cuando en la región pampeana se llega a un cierto límite, y también en la región pampeana los precios de las tierras empiezan a subir mucho, y en esta región los precios eran todavía muy baratos y se consideraban que eran tierras de productividad marginal, pero lo primero que empieza a pasar es que se reemplaza la ganadería por agricultura en la región pampeana, y las vacas, los pampeanos, los productores ganaderos, compran tierras en la región chaqueña para poner las vacas. Entonces va a crecer mucho la ganadería también, y como les decía, los cultivos de forrajera, la ganadería se va a duplicar, las cabezas de ganado. Entonces, es decir, no es solo soja, todo lo que crece en este periodo. Y el proceso también ese de avance desde la región pampeana hacia el Chaco también ha sido denominado pampeanización productiva. Y bueno, la soja hasta el corte de análisis, que es el año 2011, que fue un año, después de eso vinieron años de sequía y tal, ese fue un año pico de producción. En ese momento ocupaba la mitad de la tierra productiva en toda la región, y llegaba a 1 millón de hectáreas. En cuanto a deforestación, en los 40 años de 1970 a 2010, 3 millones de hectáreas se deforestaron en los 17 departamentos. Esta primera barra da cuenta de los primeros 20 años, y después cada barra son 5 años, ¿no?, de análisis. En los primeros 20 años fueron 600.000 hectáreas, pero después la década del 90, dentro de todo, no ha sido tan intensa, y sí lo ha sido la primera década del siglo XXI, donde la deforestación ha sido muy alta, llegando a 1,5 millones de hectáreas. Y siempre, en toda la historia, la dinámica de la provincia de Salta, muy evidente, ¿no? Bueno, justamente, como les decía, la primera década del siglo XXI fue cuando se disparó la deforestación. Bueno, curiosamente, la curva se asemeja mucho con la curva del precio internacional de la soja, que en esos años se elevó muchísimo hasta alcanzar valores récord de casi $600 la tonelada, valores que después bajaron. Entonces, bueno, se explica claramente cuál fue el impulso de la deforestación en esta área. Y también hay que destacar que durante esta década, 2001-2011,
pasaron muchas cosas más, pero un evento también de interés es analizar el efecto paradójico quizá de la ley de bosques. La ley de bosques se aprueba en el año 2007, pero se reglamenta recién en el año 2009. Y es muy probable que haya tenido el efecto paradójico, decía, de incrementar las deforestaciones en la zona, porque justamente lo que, como saben, la ley de bosques lo que vino a solicitar, a legislar, era que las provincias tenían que discutir y ordenar el territorio, presentar un mapa de ordenamiento territorial donde tenían que definir qué tierras se podían deforestar y cuáles no. Entonces es muy probable que muchos productores, previendo que sus campos sus campos todavía no deforestados, podrían caer dentro del ordenamiento en el color rojo, de no deforestar, es muy probable que hayan deforestado preventivamente, previo a la reglamentación de la ley. Porque cuando se reglamentó la ley, ahí se suspendieron todos los permisos de desmonte. Entonces, justo antes de la ley se dispararon los permisos de desmonte. Les veamos el tema del acceso a un bien común como es la leña. Como nos imaginábamos, los años que tenemos datos, entre 1991 y 2010, descendió el uso de la leña como principal combustible para cocinar. Se pasó del 60% de la población regional, un montón, del 60% al 25% de la población, de toda la población de la región, de todos los hogares de la región, utilizando leña como principal combustible. Y aún en el 2010, el 75% de los hogares rurales utilizan leña como principal combustible para cocinar. Y hay que dar cuenta además de que otros hogares urbanos y rurales quizás no utilizan la leña como principal combustible para cocinar, pero sí la siguen utilizando la leña. No solo que ya no es el combustible principal. Y bueno, acá no me voy a detener, pero quisiera comentar que obviamente habría que hacer unas consideraciones sobre todos los factores que intervienen en este descenso del uso de la leña, el acceso a otros combustibles, cambios en los modos de vida, la migración rural-urbana, pero sí sostenemos que fue la deforestación, los procesos de exclusión y acaparamientos y la modificación de las reglas de acceso a los montes los que posiblemente más afectaron el acceso a la leña. Veamos algunas dinámicas demográficas. Estas son las tasas de crecimiento de la población entre 1970 y 2010. Nos vamos a detener en la curva azul. La curva azul da cuenta del crecimiento migratorio. Y vamos a ver que en los 40 años analizados, la región fue siempre expulsora de población. Siempre valores negativos, exceptuando el intercenso 1991-2001. Es decir, no hay en la primera década del siglo XXI, por ejemplo, un evento demográfico particular, sino que más bien es un continuo en su historia la emigración, ¿no? La población, evidentemente, en la región siempre tendió a emigrar, incluso emigró un poco más, apenas, pero la tasa es un poco apenas más profunda entre 1980 y 1991. Y en cuanto a las dinámicas de la distribución de la población, bueno, vemos que en 40 años la población se duplicó, a pesar de esa dinámica migratoria, aún así se duplicó, eso da cuenta de unas tasas de crecimiento de la natalidad altas, y el ritmo del crecimiento fue más alto que el del país, donde no se llegó a duplicar la población, y esa población pasó de ser mayormente rural a ser mayormente urbana, ¿sí? Y la mayor parte de la población sigue siendo población rural dispersa, sin embargo. Cuando analizamos y vemos los datos de la población rural en términos absolutos, sin embargo, vemos que no es un descenso continuo, sino más bien que hay marchas y contramarchas, y en la década del 90 hay, curiosamente, un crecimiento bastante interesante de la población rural allí. Pasemos a ver algunas cuestiones del departamento de ANTA. Bueno, el departamento de ANTA, como les decía, es un departamento bastante extenso en sí mismo. Obviamente tiene diferencias en cuanto a precipitación y suelos, bueno, pero, y vemos que
vemos que el área, ay, perdón, ¿cómo fue? Estamos. Como les decía, vemos que todo lo que son lo verde son el área de granos, o sea, el área de soja. El núcleo sojero en el departamento ocupa la mayor parte del departamento. El área ganadera, las parcelas ganaderas están situadas más hacia el este, que es bastante más seco, y conviven con los puestos ganaderos, que son los puntitos rojos, ¿no? Y también quedan relictuales algunos puestitos ganaderos acá metidos. Se llegó en el departamento a producir en su momento récord, 300.000 hectáreas de soja, 1 millón de toneladas. En los 40 años que analizamos, fueron 800.000 hectáreas deforestadas, y la mitad de ellas luego del 2002. Es interesante destacar que en el departamento el mercado de tierras es un mercado nuevo, como les decía, en todo el norte las tierras eran considerablemente más baratas que en la región pampeana, y como era un mercado de tierras nuevo y tal, no tenía el proceso de subdivisión por herencia propio de otros sectores, de otras regiones. Y esto da lugar a unos lotes y a unas parcelas productivas inmensas, permitiendo unas economías de escala bien interesantes para los productores que arriban al departamento. De ahí que pongo la cita del intendente de Las Lajitas, que dice: acá las sembradoras, las cosechadoras son las más grandes del país, son monstruos, ¿no? Que hacía referencia a esto, a que cada parcela productiva en Anta es enorme. Y también quería comentar esta idea de desierto que vuelve, esta idea del vacío que vuelve, que no es una cosa del pasado, de comienzo del siglo XX, sino que todavía en los discursos, sobre todo de actores empresariales, ingenieros agrónomos, siempre aparecía allí, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta cita que dice, de este empresario de Mollinero, dice: yo en realidad soy de Buenos Aires, compramos con mi familia este campo, y acá no había nada, nada de nada. Antes, en el año 40, había 3 aserraderos en la zona, acá. Cuando nosotros llegamos no había nada. Todo era maderero esto. Era básicamente para hacer los durmientes. Acá había miles de hornos de carbón, miles. Entonces, vemos cómo en el discurso siempre se dice y se desdice, ¿no? De alguna manera. O sea, primero siempre dice que no hay nada, pero después especifica qué era lo que había. Al final siempre había algo, y ese algo a veces eran miles de hornos de carbón, y cada horno de carbón requería al menos un obrero. Entonces, si había miles de hornos de carbón, había miles de personas también. Y también, bueno, por ejemplo, esta otra cita, ¿no?, de este ingeniero agrónomo en Las Lajitas, que dice: antes que se desarrolle todo esto, en un momento se hizo de un campo que valía 2 pesos en una zona que no había nadie, acá antes no había nada, ¿no? Entonces, bueno, esto se repite y se vuelve a utilizar el mismo recurso discursivo para legitimar, esta vez no un avance del Estado, sino un avance ahora sí de agentes nuevos que son actores privados del mercado. Apenas comentar alguna cosita de la estructura agraria que no había comentado, que es bien interesante y que voy a retomar en las conclusiones también. Si en Argentina encontramos que en la década del 90 se observa una reducción en la cantidad de explotaciones agropecuarias, 100.000 explotaciones agropecuarias desaparecen en la década del 90 en Argentina, especialmente las pequeñas, vamos a encontrar que en Anta no sucede lo mismo, sino que las explotaciones agropecuarias se incrementan, en consonancia con lo que pasa también en la región chaqueña y en el NOA. Y las que crecen son particularmente las explotaciones sin límites definidos, que son las explotaciones características del sector campesino. Y esa tendencia en Anta se revierte completamente para el siguiente censo, pero bueno, es muy interesante destacar esta tendencia en la década del 90. Y en cuanto a la dinámica demográfica de Anta, vemos que Anta acompaña esa tendencia regional ligeramente, ¿no? Esta curva roja
es la tasa de crecimiento migratorio de los 17 departamentos que habíamos visto, y la de ANTA es la tasa de crecimiento migratorio de ANTA que también da cuenta, por un lado, del mismo proceso de una historia de expulsión de la población, pero donde ya pasan dos cosas. El dato de la década del 80, la migración de la década del 80 es mucho más acentuada, y digamos que en la primera década del siglo XX no se retorna a ese flujo migratorio, sino que si bien es una tasa negativa, es una tasa negativa que más parece estar dibujando una meseta acá que un volver a un estadio previo, ¿no? Como en el caso de la región. Entonces, es decir, eso, en el caso de ANTA no es tan claro el dato atípico, supuestamente, de la década del 90, ¿no? Y respecto a la evolución de la población rural, también ANTA se aleja un poco de la tendencia regional, en el sentido que, por un lado, la población rural en ningún momento crece en los últimos 20 años, como si habíamos visto en la tendencia regional, y también porque crece en gran medida la población rural agrupada, que llega a ser mayoritaria ya, la población rural agrupada. O sea, la población rural dispersa está desapareciendo completamente, que son estas líneas. Pasa de, creo que de 12.000 a 7.000 habitantes nada más, la población rural dispersa. Entonces, bueno, tenemos como algunos datos que fui como ahí tirando, como para ordenar. ANTA acompaña algunas de las tendencias regionales, algunas otras que se separan un poco. Hay una primera década del siglo XXI con una deforestación muy intensa, pero ¿qué pasa con la población allí? Como que hay cosas que no están muy claras, entonces vamos a echar un poquito de luz sobre todas estas dinámicas, a ver si podemos ir aclarando algunas cosas. Entonces, lo primero para explicar estas tasas y estos datos, algunos contraintuitivos, lo primero es pensar en la teoría de la frontera en expansión, ¿no? Pensar que la frontera en expansión puede haber generado un proceso migratorio, inmigratorio, que haya traído actores nuevos. Bueno, y de eso, de hecho, lo pudimos ver en los trabajos de campo. En las lajitas casi nadie es lajiteño de nacimiento. O sea, sí vienen muchos actores nuevos, pero en la dinámica regional, digamos que se ve, o sea, no se ve nunca un crecimiento migratorio positivo, sino se ve apenas un crecimiento, perdón, cercano a cero, que después cambia, ¿no? La tendencia. Entonces, un poco, los aportes de la teoría nos sirven ahí para explicar un poco, pero no del todo los procesos demográficos. Otro elemento para tener en cuenta son las crisis del empleo en las ciudades, la crisis económica nacional y los procesos de retorno al campo. Bueno, vimos que la población rural en la década del 90 crece, y que las tasas de migración son cero. Y también vimos que las explotaciones campesinas crecen en la década del 90. Las CEAPs y las explotaciones campesinas crecen. Entonces, bueno, acá lo que consideramos es el papel de los procesos en las ciudades, donde en la década del 90, llegando a fin de siglo, la tasa de desempleo era altísima, había una crisis del empleo muy alta, entonces realmente las expectativas de emigrar eran muy pocas en las poblaciones rurales, con lo cual no se migró, o incluso hubo procesos de retorno al campo, ¿no? Entonces la crisis en sí del empleo y la crisis del capital en las ciudades podría haber incidido allí. Y eso tiene todavía más sentido cuando pensamos en la década siguiente y en los valores y en los datos observados, y vemos que entre 2001 y 2010 hay una salida de la crisis y hay una instalación de políticas sociales que podrían haber renovado ese interés por migrar, que de hecho se observan los datos, ¿no? Y nuevamente la caída de la población rural y de las explotaciones campesinas. Y también volvemos a la teoría de la acumulación primaria permanente de Meliazú, como les decía, para pensar en estos procesos que originalmente pensábamos quizá como contraintuitivos o antagónicos de que crezca
la deforestación y el modelo de agronegocio, junto con las explotaciones campesinas. Y bueno, vemos que en definitiva, en realidad, si pensamos y acompañamos esta teoría, que no es necesariamente contradictorio, ¿no? Porque los campesinos pasan a ser funcionales y pasan a entrar en los mercados de trabajo informales y esporádicos como ejército de reserva, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero voy cerrando. Parece que llegó bien. Entonces vimos que la deforestación plantea relaciones con la población diferentes a las esperadas en los modelos teóricos. No necesariamente se asocia a un despoblamiento. En realidad, en la tesis se pueden ver en otros abordajes que ahora no he mostrado cómo sí, evidentemente se observa ese desplazamiento de la población campesina en los puestos, pero también es importante considerar que junto con la deforestación y junto con el nuevo modelo del agronegocio sojero, llegan nuevos actores sociales, y es importante pensar en qué clase de vínculo con el territorio van a generar las personas, los nuevos actores sociales. También hemos podido ver en los trabajos de campo que en general muchos de los nuevos productores son productores que no tienen un vínculo territorial, que no van a vivir a los pueblos de ANTA, pero no es así en todos los casos, no siempre. Los vínculos que se generan son débiles y coyunturales, eso también es como para, es interesante, es otro de los resultados que arribamos. También, como les decía, la combinación y el paralelismo entre avance de frontera agraria e incremento de unidades productivas, de unidades campesinas. Ese incremento paralelo, bueno, no es contraintuitivo, pero no necesariamente es contradictorio, y bueno, de hecho, lo vimos que pasó en la década del 90 con mucha fuerza. Y también es interesante, que no lo habíamos considerado inicialmente en nuestras hipótesis previas, la dinámica propia de los ciclos económicos nacionales, que en algunos casos parecieran ser más influyentes para las dinámicas de migración que las propias dinámicas de los espacios rurales. Por otro lado, también, entre los resultados destacados más del trabajo de campo, ¿no? Se pudo comprobar cómo se construye territorialidad de acuerdo a un orden que es preexistente, ¿no? Que hay ese orden estuvo asignado siempre por la lucha y el dominio de la naturaleza, la lucha contra el indio, una cosmovisión gaucha, muy machista, el funcionamiento siempre al margen del Estado, la represión, la violencia, la naturalización del despojo. Esos elementos son un continuo, por lo menos todo el siglo XX en la región, y es un sustrato que todavía se deja ver muy fuerte, sobre el cual se ancla el agronegocio sojero. Entonces, también pensábamos cómo el nuevo modelo productivo es, en definitiva, ideológicamente afín en muchos puntos a lo que previamente había en la región, ¿no? Este modelo que viene a sacar el monte con topador y cadeneo, que va a doblegar la naturaleza, que trae un discurso de progreso. La parte de la topadora y el cadeneo, la parte de la deforestación sí es lo nuevo, pero el discurso de progreso, el discurso de la conquista del desierto, eso es una continuidad en la historia del Chaco, ¿no? El mercado usa el mismo eufemismo que antes usaba el Estado. Y cerrando, ahora sí, dejar puntualizados algunos interrogantes que despertó el proceso de trabajo de la tesis, donde se pudieron rescatar y observar algunas tendencias bien interesantes respecto a los procesos de segregación social en los pueblos y en las agrociudades, pero sería bien interesante y bien importante indagar en profundidad en esos procesos. Y también pienso que una perspectiva de género, una perspectiva feminista sería muy potente, y hay muchos indicios para pensar en estos procesos, en los procesos de patriarcalización del territorio.
Hay antecedentes que dan cuenta hay estudios de los procesos de patriarcalización del territorio y de cómo afecta particularmente a las mujeres los modelos extractivistas en territorios mineros, en territorios de producción de hidrocarburos. No estoy tan segura si los hay en producciones, estos estudios en territorios del agronegocio, pero algunos indicios que se pudieron observar en el trabajo de campo dan cuenta de que sería muy interesante ese abordaje y ese análisis en un territorio de extractivismo sojero. Por otro lado, sería muy importante actualizar los datos. Sabemos que el precio de la soja luego de esos momentos pico bajó. Van a salir los próximos datos censales en el año que, bueno, van a salir, no, se va a hacer el censo y después hay que ver cuándo salen, cuándo se publican. Todavía no están publicados tampoco a nivel departamental los datos del Censo Nacional Agropecuario, pero bueno, sería como bien importante de actualizar las dinámicas, a ver qué fue pasando, y en ese sentido, y teniendo en cuenta la crisis actual, la crisis COVID, considerar qué va a pasar si estábamos teniendo en cuenta justamente los ciclos económicos nacionales y las crisis del empleo y los procesos de recesión económica. Me pregunto y dejo planteada la pregunta si encontraremos en el Chaco procesos nuevamente de recampesinización. Y por acá voy cerrando. Espero no haberlos aturdido. De acá tengo que stop sharing, supongo. Bueno, muy ajustada en el tiempo, así que ¿sí? Se agradece la movilidad en ese sentido, muy ajustada en el tiempo, muy precisa. Muchas gracias entonces por el respeto en los tiempos. Bien, abrimos el espacio para que el tribunal exprese sus comentarios, formule las preguntas, cómo quieren ordenarse. ¿Quién toma la palabra primero? Bueno, si quieren comienzo yo. Bueno, en principio felicitaciones, Julieta, por tu trabajo y felicitaciones a tus directores. Tu exposición fue tal cual la tesis, ¿no? Así como tu tesis fue amena de leer, también fue muy ameno escucharte y esta capacidad de organizar las ideas y hacer que ni que el lector ni que la audiencia se pierda en el trabajo. Quiero rescatar el valor de este trabajo, ¿no? Porque habla de estos estudios de caso que tanta falta hacen en un mundo académico que está cada vez más mercantilizado y que tiene mucho la reproducción de ciertas teorías y de ciertos conceptos de moda, ¿no? Entonces, a lo mejor vos hablabas de crisis civilizatoria en una parte de la tesis y podrías haber optado por un camino de reproducir como muchas ideas que abonan a la crisis civilizatoria y sin embargo elegiste un camino muy más original y que es el aporte de tu tesis, ¿no? Que justamente es mostrar estos procesos de despojo, pero situados concretamente en el territorio, y no reproducir una teoría, sino justamente mostrar cómo se ve ese despojo y esa disputa por los recursos, justamente anclado en un territorio concreto y articulado a los actores que viven en ese territorio. Entonces eso me pareció como súper importante en tu trabajo, ¿no? Más allá de cómo jugás con la multiescalaridad, ¿no? Que podés realmente, no solamente decís que, bueno, vas a trabajar con diferentes escalas, sino, bueno, y como tu tesis también lo estructura en los capítulos, ¿no? Pasás de lo global a un nivel más nacional, regional, hasta llegar a lo local. Entonces esa articulación también es difícil de lograr, porque son dificultades metodológicas que a veces no son fáciles de resolver, como jugar con lo multiescalar. Y bueno, y si los geógrafos, ¿no? Siempre decimos que el objetivo o que lo que nos interesa es analizar la relación social-naturaleza, que a veces, esto también, digo yo de clase en un profesorado y a veces los chicos lo tienen como
como un speech, ¿no? Lo tienen como de memoria, así, sí, estudiamos la relación social-naturaleza y después, bueno, no logran como reconocer esa relación social-naturaleza. Bueno, vos con toda tu trayectoria realmente mostrás cómo el territorio, lográs mostrar esa historicidad del territorio, y los procesos que le van dando ese dinamismo, ¿no? Donde le otorgan ese carácter de complejo, de dinámico, de contradictorio, ¿no? Porque hay localidades que están próximas tuvieron comportamientos diferentes en este contexto, y en realidad es muy distinta. Entonces, poder llegar como a ese nivel molecular me parece que es como el principal. Es una tesis excelente, pero ese me parece como un principal, como un aporte muy, muy valioso del trabajo, justamente insistiendo en esto, ¿no? En la necesidad de que haya estudios de caso, que hay como mucha repetición de teoría y faltan poder ver estos trabajos. Y aparte, bueno, que de antes, que no debe haber tantos trabajos así de una geografía regional con el nivel que le hiciste, con la densidad. Entonces, bueno, esos comentarios simplemente, pero quería como resaltar esto, que vos podrías haber tomado un camino quizás más fácil de reproducir un poco cierta teoría, y bueno, justamente una tesis de doctorado a la América, ¿no? Cómo lograste, ¿no? Construir tu teoría a partir de todo este marco teórico y bien articulado lo metodológico. Entonces, bueno, como ya te había hecho en la entrega del dictamen previo, es como una tesis impecable desde lo teórico, metodológico, digo, no queda nada suelto, en la lectura no quedaba nada suelto, y en la exposición tampoco queda nada suelto, está muy bien articulado, y da cuenta que es un trabajo de muchos años, porque también está articulado a tu tesis de maestría, y también se nota la importancia de trabajar en un equipo, ¿no? Eso hay diferencias cuando uno se lee una tesis de alguien que lo hace solo a alguien que lo hace en el marco de un equipo. Así que, bueno, nuevamente felicitarte y agradecerte este aporte que haces a la comunidad académica. Gracias, Silvia. Bueno, hablo yo, Carlos, ¿qué te parece? ¿O vos? Tenés el micrófono cerrado. Adelante, por favor. Gracias. Los más jóvenes quedamos para el final. Muy bien. Bueno, Julieta, me sumo a muchas de las cosas dichas por Silvia, que me precedió, especialmente felicitarte por un muy buen trabajo que hiciste, felicitarte a vos y a tus directores. Me pareció muy interesante, si bien existen muchos estudios sobre las transformaciones territoriales asociadas a la expansión de la frontera agraria, asociadas y específicamente al cultivo de soja, me pareció muy interesante esa especificidad que vos le das en cuanto a cómo enriquece a esta investigación esta perspectiva geohistórica que haces de la región y la comprensión de los efectos demográficos y ambientales en esa región. Me sumo, bueno, Silvia ya avanzó mucho y sobre las cuestiones a resaltar que me parecieron muy interesantes, los distintos abordajes que haces con la rigurosidad en las descripciones y en los antecedentes sobre el tema abordado, que son muy amplios, muy buenas las comparaciones en cuanto a análisis estadísticos que haces, que arrojan mucha luz. Es muy, muy, muy lindo leerla, que eso es una cosa muy importante en las tesis, muy llevadera en lectura, cosa que rescato muchísimo. Y volviendo a lo que decía antes, que me pareció muy interesante, esto de la perspectiva geohistórica, porque hay, a lo que decías también un poco en las conclusiones, está muy bueno esto de ver que este nuevo modelo productivo no es nuevo, digamos, tiene solamente elementos nuevos, pero que es un continuo de cómo el capital, en sus diversas formas y asociado a momentos históricos determinados o a determinados desarrollos tecnológicos, va encontrando la forma de expoliar a estos territorios, ¿no? De acuerdo a lo que existe. Bueno, y esta es una más,
pero está bueno ese relato histórico que permite dar cuenta de lo que tanto decimos en la teoría y que acá se plasma claramente, ¿no? Como este nuevo modelo productivo solamente tiene nuevos elementos, pero es parte de una continuidad de la forma en que el capital ingresa a los territorios. Y con respecto a esto, me gustaría hacerte una pregunta específicamente sobre... me pareció también muy lindo esto de comenzar con una descripción departamental y después bajar el zoom y llegar a dos lugares específicos. Y entonces entras ahí, te metes en esa dinámica propia de cada uno de ellos. En esa incursión tuya y en esa observación etnográfica que haces, en estos lugares específicamente, en Las Lajitas y en Mollinedo, ¿y cómo analizás vos, o cuál es tu mirada con respecto al rol de del Estado, de los estados ahí municipales, en estos procesos, ¿no? En estos procesos que bien describís? Básicamente, cuando vos allí mencionás una cita de esto de la admiración del intendente por los monstruos tecnológicos y a su vez, y paralelo a eso, las graves problemáticas que también enunciás, ambientales, sociales. ¿Cómo dirime estos conflictos que se hacen más explícitos, según vos decís en la tesis, en el siglo XXI, en estos espacios pequeños? Esa sería mi pregunta. ¿Respondo ahora o quieren que continuamos? Sí, como quieras, pero sí. Como quieras. Respondo entonces. Bueno, gracias, Graciela, por los elogios. Sí, realmente es una tesis de una acumulación de algunos años ya, así que qué bueno que más o menos se note. Y respecto a la pregunta, bueno, muy interesante, el papel, digamos, está el Estado nacional y los estados provinciales y locales, ¿no? Los gobiernos locales. En cuanto a lo que yo pude trabajar en los casos concretos de Mollinedo y de Las Lajitas, el papel en sí de los gobiernos locales es un papel súper débil y lo saben. O sea, por un lado, en Las Lajitas, no hay, en Las Lajitas hay una oficina de una Secretaría de Medio Ambiente y un consejo deliberante que había puesto normas de dónde se podía, los límites para la fumigación aérea, los días de vientos que no se podía fumigar, con mosquitos, el uso, la circulación de la maquinaria agrícola y la limpieza de la maquinaria en las inmediaciones del pueblo, dentro del pueblo, estaba prohibido. Es decir, hay en Las Lajitas, ¿no? En el municipio de Las Lajitas, hay unas reglamentaciones, pero realmente no hay un control de que esas reglamentaciones se cumplan efectivamente. Por ejemplo, la oficina de la Secretaría de Medio Ambiente solo tenía dos empleados y estaban abocados también, entre otras cosas, a control bromatológico de bares y restaurantes locales que les insumía la mayor parte del tiempo. Entonces todo lo que tenía que ver con otras cuestiones productivas que van más allá de la soja, además, como producción maderera y tal, quedaban muy relegadas y bajo la órbita de nadie. Y eso era bastante, digamos, problemático, y eso ellos mismos lo reconocían, ¿no? En las entrevistas, tanto la Secretaría de Medio Ambiente como el propio intendente. Tampoco la Municipalidad de Las Lajitas cobra, no tiene ningún impuesto a la producción local. Entonces, digamos, a los productores, al pagar impuestos a nivel provincial o nacional, y arreglarse también por leyes más bien
de origen nacional o provincial, con la localidad en sí, no tienen relación y no hay procesos de control a nivel local. Bueno, eso en el caso de las Lajitas, donde hay esta suerte de reglamentaciones, y bueno, por ejemplo, también ahora hace poco me enteré que el silo, que estaba ya como Lajitas creció primero hacia un lado de las vías del tren y después para el otro, el silo, que generalmente están ahí en las vías del tren, el silo había quedado en el medio del pueblo. Bueno, el silo ahora lo sacaron, por ejemplo, lo trasladaron, lo sacaron de allí. Pero, o sea, hay intentos de gestión y de control y de gestión de las problemáticas socioambientales, porque, bueno, el silo en medio del pueblo, cada vez que se hacía una carga, una descarga, generaba mucho polvillo, y aumento de alergias y problemas. Pero, bueno, si vamos al caso, por ejemplo, de Mollinedo, en Mollinedo no hay ni siquiera reglamentación, mucho menos control de la reglamentación. Ya directamente en Mollinedo, bueno, es un caso muy particular, creo yo, donde es un pueblo donde prácticamente el poder político está en las manos de la empresa que es la dueña del pueblo, ¿no? Entonces, imagínate que el rol del Estado ahí en ninguno no existe, en los procesos micro, ¿no? Locales, ¿no? De esta clase de cosas, de control de si se puede fumigar el campo que está al lado de la escuela o no. En Mollinedo fumigan el campo que está pegadito al patio de la escuela de Mollinedo. Así que, bueno, por ese lado, digamos, el Estado a nivel local es altamente ausente, y a nivel nacional hay una serie de reglamentaciones, pero por una cuestión clásica, o sea, una cuestión de control, hay cosas que el Estado nacional no puede controlar, que tienen que ser controladas por un Estado, por un gobierno local, y eso no está sucediendo. No, bueno, es solo decirte que bueno, que en el dictamen te lo marqué, que hay algunas aseveraciones en los capítulos ahí 6 y 7 de algunas interpretaciones que me parece que requerirían alguna validez empírica más fuerte como para futuros estudios o para alguna publicación. Solo mencionarte eso. Gracias, Julieta. Gracias, Graciela. ¿Me toca a mí ahora? Sí, Carlos. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo te va? Gracias. Yo voy a cambiar un poquito la dinámica de esto, porque yo siempre pienso que una ocasión como esta es una ocasión importante, y como es importante hay que hacer muchas preguntas. Bueno. No te enojas, yo te voy a hacer muchas preguntas, porque no solo por la tesis, porque yo siempre pienso que yo estoy haciéndole preguntas para mejorar tu libro, porque toda tesis tiene que terminar en un libro. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad importante, sobre todo en la cuarentena, para juntarnos y charlar sobre tu tesis. Yo tengo como 4 o 5 preguntas. ¿Querés que te haga de una y me contestás como preferís? Bueno, sí, así no tomo nota. Ahí está. Bueno, la primera tiene que ver vos, que no tuviste tiempo en tu exposición. Vos te adherís a una cosa que se llama la teoría crítica. Mi pregunta es, la teoría crítica a veces hace que uno exagere con la crítica y simplemente le saque la voz a los otros, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que vos partís de la base de que la soja es mala, o más o menos, ¿no es cierto? Pero no está muy bien fundamentado, aparte de que vos lo consideras mala porque tiene algunos efectos ambientales o sociales específicos. Pero, ¿qué dicen los sojeros? En Argentina hay 50.000 sojeros, ¿no es cierto? Argentina, 1/3 de su exportación está basada en la soja. Entonces, algo bueno tiene que tener. O sea que mi pregunta es esa. ¿Qué tiene de bueno el proceso de desjuiciación? ¿Qué tiene de bueno? Bueno, no, con seguridad ellos van a saber, ellos siempre van a rescatar lo bueno. He hecho varias entrevistas a diversos actores empresariales y del agronegocio, entonces los he escuchado. Sin embargo, yo igual diciendo, ¿no? Yo no estoy
en contra de la soja, porque no es en sí la soja, es la dinámica, es el despojo, es la violencia y el vaciamiento, o sea, la negación del otro, lo que genera el conflicto, no la oleaginosa, que no tengo nada contra la oleaginosa, ¿no? Pero, bueno, claramente, de todas formas, sí que pienso que se trata de un modelo que es un modelo que no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria, que no viene a cubrir problemas de abastecimiento para alimentar la población local, sino que es un commodity para exportar y que, ¿no? En ese sentido, que es claramente una dinámica extractivista. Entonces, bueno, tiene, o sea, no tengo nada en sí contra la soja ni contra la oleaginosa, pero sí contra todo, discuto y me parece que hay que ser críticos con todo este modelo que no aporta, no construye territorialidad. Construir territorialidad es otra cosa, no es aprovechar y producir proteínas baratas para mercados financieros que especulan con alimentos. Bueno, en ese caso, sí, mi postura es clara. En ese sentido, hay otros mecanismos para producir otros productos que son necesarios para la población local y mundial, si querés, y no sé si es la soja. Y cuando bueno, me preguntas, te refieres a la teoría crítica, bueno, sí, o sea, la teoría crítica a mí me inspiró muchísimo, pensarme a mí como investigadora, ¿no? La teoría crítica decolonial, cómo pregona el papel de la investigación, de la persona, del investigador, de la investigadora, en el campo social, producir una investigación científica que sea también socialmente relevante, que dé lugar, a distintas voces, ¿no? Porque la ciencia se erige como una voz de alta legitimidad, y también poder salirse, o sea, primero desnudar ese lugar descubrir ese lugar de poder que tiene la ciencia, que tiene todo el proceso de producción del conocimiento, y ponerse como en un lugar un poco de mayor humildad y darle la oportunidad, la voz a otros saberes. Y eso, bueno, a mí me parece, y me inspiró muchísimo estas lecturas de la teoría crítica para pensar también durante los trabajos de campo cómo generar esos espacios de discusión, espacios de expresión con los jóvenes, y poder hacer un proceso más colaborativo, si se quiere, ¿no? Bueno, no sé, por ahí podría seguir, pero... Cada pregunta que tiene que ver con el tema metodológico. Vos utilizás la teoría de la multiescalaridad porque sos geógrafo y no podés no hablar de la escala, evidentemente. Ningún geógrafo puede no hablar de la escala. Por lo tanto, hablamos de la escala y me parece muy bien. Pero el tema de la multiescalaridad tiene justamente el problema de lo multi. Es decir, ¿cuán arriba se va uno con la multiescalaridad y cuán abajo? Digamos, abajo es lo que hiciste vos con Lajitas y Mollinedo, me parece muy bien. Podrías haber terminado yendo a la casa de un sojero y hacerle una biografía, digamos, para seguir con el detalle. Pero a mí el problema más con el Chaco, sobre todo, es cómo vas para arriba. Vos mostraste un lindísimo mapa, creo que fue el primer mapa que mostraste, que muestra el Chaco. Y el Chaco seco para nada es un espacio homogéneo. Es demasiado heterogéneo, te diré yo, porque buena parte de las cosas que decís sobre el Chaco no se aplican al Chaco vacío. Vacío en el mapa, digo, no es que te vacío de gente. Vos mostraste un mapa donde están la deforestación, por un lado, en el borde oeste y en el borde sur del Chaco, pero el centro del Chaco, digamos, el Chaco seco salteño y formoseño,
donde está la población indígena justamente, no participó para nada de este proceso. Es lo que, yendo a la tercera pregunta, te la podemos mezclar, es el lugar donde estaba sucediendo eso que decía Saravio Toledo a los fines de los 70, que lo siguió siendo hasta que se murió. Es que ese Chaco estaba dirigido a la autodestrucción. Se destruía el bosque y se iba la gente. Que de alguna manera está justificado en ese dato que tan interesante que dices vos, que las tasas de migración más grandes fueron previas a la soja. O sea que ese universo que describía Saravio Toledo, en realidad por ahí tenía razón, generaba la expulsión de la población y generaba la destrucción del bosque. No el cadeneo, por supuesto, pero una destrucción mini, diría yo, que se iba destruyendo la calidad del bosque, ¿no? O sea que digo que este es un problema de la multiescalaridad, ¿no? Yo, a lo mejor para el libro, no le daría tanta importancia a la escala Chaco, digamos. Bien. Pero a lo mejor sí podría poner escala umbral del Chaco, por decirlo de alguna manera, o algo por el estilo. ¿Dónde se produjo el efecto? Es más homogéneo, sí. Vos hiciste una cosa muy buena, que es tomaste ANTA, que es el caso, ¿no? Realmente, porque no hay casi, salvo un poquito del este de ANTA, no hay casi de nada del Chaco seco vacío, digamos, en ANTA. Era un comentario más que una pregunta. No sé si querés hacer alguna reflexión al despre. Bueno, sí, me amerita, sí, se me vienen a la cabeza un montón de cosas. Por un lado, a mí el Chaco como región me alucina. Yo creo que eso se nota. Entonces, lo que me estás diciendo de relegar al Chaco, como que me dolería. Es muy interesante esta construcción de la identidad del chaqueño y del Chaco como región, y es realmente algo que es frecuente también en las entrevistas, donde las personas entrevistadas, ya sea cualquiera sea, ya sea un campesino o la directora del hospital de Las Lajitas, no hablan de ANTA, hablaban del Chaco. Yo cuando llegué acá al Chaco, ya están viviendo en el Chaco. O sea, el Chaco es un lugar con una identidad tan fuerte y tan potente, y también los productores también, ¿no? Que hacen referencia al Chaco seco siempre. Y esto es territorio chaqueño. Entonces bueno, esto me llevó como a pensar bien el Chaco región y el Chaco generador de identidad, que no lo mencioné en esta presentación, pero que sí lo trabajo en la tesis, ¿no? Del Chaco como recorte analítico y Chaco como región, digamos, real, ¿no? O sea, como región no creada por el investigador, la investigadora. Y lo que decís es tal cual, no es, o sea, ese recorte es un territorio inmenso, no es un territorio homogéneo, ni mucho menos, pero bueno, también justamente estos sectores que son las áreas más secas del Chaco, ya tierras de una productividad tan marginal que la soja tendría que estar, no sé, a $1.000 la tonelada como para que deforesten ahí y saquen, no sé, saquen con un rendimiento, digamos, los rendimientos ahí tienen que ser muy bajos, ¿no? O sea, esa es la razón por la que no deforestaron. Por la que no hay soja en esos lugares, o porque todavía no desarrollaron la semilla resistente a lluvias, a poca precipitación, a poca humedad. Pero estoy segura que si el contexto fuese una soja de precios elevados y una semilla, un sistema productivo que permita cierto nivel de rindes, la soja, encontraríamos soja en el oeste formoseño y en el oeste chaqueño. Y, encontraríamos, o sea, si hay comunidades indígenas, si ese es el lugar de las comunidades indígenas y de los puesteros, es porque quedaron relegados ahí, es porque la soja no fue ahí. O sea, es como un proceso dual, no es que ellos antes estaban en todos lados, estaban en todo el territorio. Entonces fueron quedando relegados en esos sectores.
y o sea, se lo fueron desplazando, ¿no? Hacia el este. Sí, vos tenés totalmente razón cuando decís que si Monsanto mañana inventa la soja para las zonas secas, digamos, se acabó el Chaco seco. Pero también una cosa interesante que dijiste vos recién, esa idea de el chaqueño, ¿no? La ocupación del Chaco, que es una idea del Chaco que viene del oeste, ¿no? O sea, que viene de los que ocuparon el Chaco, porque también los ganaderos salteños ocuparon el Chaco a principios del siglo XX, ¿no? Y fue una ocupación muy violenta, realmente, y que desplazó totalmente a la población indígena, y también se mezcló con la población indígena. Pero si vos mirás el ideal del gaucho chaqueño, no es un indígena. No, es un señor blanco, muy violento, ¿no es cierto? Claro. Y señor, como decís, vos tenés razón al final de tu tesis, el ideal del Chaco es un señor, no una señora, no, seguro. Una tercera pregunta, ¿puede ser? Sí, claro. Que tenía que ver con eso que dijimos antes sobre que ese dato tan interesante que vos marcás varias veces en tu tesis, que la mayor tasa de migración se dio previa a la soja, y la soja en algunos casos generó una especie de remigración. Nunca dejó de salir la población, pero salió menos durante la primera época de la soja, ¿no? Lástima que no tenemos los datos, como dijiste al final, sobre el censo de población del 20 y tampoco los agropecuarios del 18, porque sería muy interesante ver qué pasó. Porque esa curva tan rara que baja, sube y baja, ¿no? Hay que ver si siguió bajando. Sé que para el libro tenés que agregarle estos datos. Sí. No lo voy a poder sacar en pandemia. Hasta que no esté el censo. Una pregunta relacionada de alguna manera a lo que dijo Graciela. Cuando vos vas a la última parte de la tesis, que es muy buena realmente. La tesis me gustó mucho, no hace falta que lo diga, ¿no es cierto? No es fácil de leer, pero tampoco es imposible de leer, con lo cual está bien ubicada. Pero hay un dato que vos analizaste muy bien, Las Lajitas y Mollinedo. ¿Cuál es el papel de la política ahí? No digamos el rol del Estado, que sabemos que ahí, bueno, pero en Salta sobre todo, que es una provincia muy densa políticamente, ¿cuál es el rol de la política? En esa diferenciación tan fuerte entre Mollinedo y Las Lajitas. No lo había pensado. Ojo, me puede decir no tengo la menor idea y es absolutamente honesto, porque no es una tesis de ciencia política, ¿no? No es una tesis de ciencia política y tampoco ha sido, creo que no hubo muchos elementos quizás que me hayan llamado la atención en ese sentido, ¿no? O sea, no lo tengo, o sea, hay otras cosas, otros como datos que emergieron, que yo no estaba buscando y que de pronto igual emergieron con fuerza, ¿no? En el campo, pero lo político en sí, déjame que piense, digamos, pero el sistema político salteño, bueno, si vamos, por ejemplo, para lo que fue Las Lajitas, el intendente de Lajitas fue un intendente que se sostuvo en la intendencia, no sé si 30 años. O sea, ya ves, no se mueve mucho la política. Acaba, o sea, en diciembre de 2019, acaba de ser reemplazado por un nuevo intendente, pero fue el intendente de siempre, podríamos decir. ¿No? Porque ellos mismos dicen, Las Lajitas tienen una historia corta, o sea, como que es un pueblo nuevo. Y también es interesante que este intendente de 30 años ejerciendo la intendencia, no es lajiteño y no es salteño, es de Santa Fe. Santafesino. Es santafesino, es un santafesino, un bioquímico santafesino que llegó a estar a cargo de un inexistente laboratorio del hospital que no existía tampoco, y él se armó el hospital, armó el laboratorio y en unos años siguientes se metió en la política. Pero
aparte de los procesos de corrupción y de las dinámicas represivas y como al margen de la ley, siempre al margen de la ley, o sea, es un territorio también fronterizo. Las cuestiones de tráficos, de todo tipo de mercancías, están presentes también en ese territorio. Y digamos que la clase política, no lo tengo para nada estudiado, te digo, estoy respondiendo por... No, está muy bien. Sí. Pero la clase política es una clase política bastante turbia en estos territorios. O sea, todo el Chaco es bien complejo, ¿no? O sea, hay funcionamientos al margen de la ley en todo sentido. En todo sentido. Entonces... Una última pregunta. Un dato que diste vos que me pareció muy interesante, si lo podrías explicar. La superficie deforestada es muchísimo mayor que la superficie agrícola. ¿Por qué? Bueno, sí. Ahí dos cuestiones. Por un lado, los campos ganaderos, ¿no? Como decía, la ganadería también incrementó mucho. O sea, no todo es, o sea, siempre es como la idea de deforestación, soja, y en realidad no es lo único, porque al lado de la soja también creció mucho las forrajeras y la ganadería. Y por otro lado está esta idea de este proceso de deforestación ante una inminente reglamentación territorial, ordenamiento territorial que los podría dejar con sus lotes sin deforestar y sin poder hacerlo jamás, porque quedaron en zona roja. Entonces, es posible que aún sin poner en producción las tierras, hayan decidido pedir los permisos y deforestar ante la inminencia del ordenamiento territorial. Cuando vayan a querer ponerme el campo en conservación, yo ya lo tengo deforestado. O sea, no sé los datos en qué medida pasó eso o en qué medida hay productores que deforestaron para dejar el campo así, sin ponerlo en producción. No, porque vos estás usando como dato de aumento de la ganadería el alimento, el forraje, pero no me acuerdo haber visto datos sobre cantidad de animales. Sería un dato interesante para que reforzar tu idea, ¿no? Sí, creo que sí lo pongo, el dato de cantidad de animales. Sí, creo lo dije también, ¿no? Que se duplican las cabezas, pero no me acuerdo ahora el número, pero sí que hay una duplicación de las cabezas de ganado. También en el departamento de Anta lo que hay es varios feedlots. Claro. Entonces, también eso llevó a incrementar el número de manera muy importante, pero justo ahora no sé. Pero creo que es un dato interesante para ver cómo es. Porque Anta era, en su origen, un departamento ganadero. El gaucho de Anta es un ganadero. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias por las preguntas. Bueno. No sé, Conrado, pasaríamos ahora a la etapa del tribunal delibere, ¿no? ¿Sí? Exacto, deberíamos retirarnos todos. Sí le pediría al director y al codirector Ahí está. Sí, Guadalupe Molina está. Bien. Bueno, aquí estoy, disculpen. Bien. Estaríamos en condiciones de poder proceder con la lectura, entonces. Bueno, la lectura del acta completa. Bien. En la ciudad de Córdoba, a los 27 días del mes de julio de 2020, siendo las 10 horas, se reúnen de manera virtual en plataforma Meet de videoconferencias los miembros del Tribunal Evaluador de Tesis de Doctorado en Estudios Sociales Agrarios, FCA,
designados por resolución del CEA número 55/2020, los profesores doctora Graciela Preda, doctora Silvia Valiente y doctor Carlos Reborati, para expedirse sobre la tesis presentada por la doctoranda Julieta Caprovica, titulada Dinámicas migratorias y transformaciones territoriales en áreas de frontera agraria, el caso del departamento de Anta, Salta, Argentina. El tribunal se expide por unanimidad, considerando que el trabajo reúne las condiciones para su defensa oral y pública el día 6 de agosto de 2020 a las 15 horas. Se da por finalizada la sesión, firmándose los 3 ejemplares de un mismo tenor. Dictamen. A los 6 días del mes de agosto de 2020, siendo a las 15 horas, se reúnen de manera virtual en la plataforma Meet de videoconferencia los miembros del Tribunal Evaluador de Tesis de Doctorado en Estudios Sociales Agrarios, designado por resolución número 55/2020, a los profesores doctora Graciela Preda, doctora Silvia Valiente y doctor Carlos Reborati, para expedirse sobre la tesis presentada por la doctoranda Julieta Caprovica, titulada Dinámicas migratorias y transformaciones territoriales en áreas de frontera, el departamento Anta, Salta, Argentina. Asisten al acto Carlos Reborati, Graciela Preda y Silvia Valiente y el técnico informático Conrado Sánchez Membievile. El tribunal considera que se trata de una tesis original e importante porque aborda las transformaciones territoriales vinculadas a la expansión de la frontera agraria en el departamento de Anta, Salta, desde la perspectiva geohistórica de la región y la comprensión de los efectos sociodemográficos y ambientales. El marco teórico está bien desarrollado y la metodología se basa en la idea de la multiescalaridad e integración multimétodo. La bibliografía es extensa y pertinente. La tesis está muy bien redactada y los capítulos siguen un orden coherente y se conectan coherentemente. La tesis se apoya en un sistema de cartografía y cuadros estadísticos muy bien desarrollados. En las conclusiones se sintetizan las relaciones y se interpretan los resultados a la luz del marco teórico seleccionado. La exposición fue clara y ordenada, respondió a las preguntas de manera satisfactoria. Por lo dicho, este jurado resuelve por unanimidad declarar aprobada la tesis con una calificación de 10. Siendo a las 16:54 horas, se da por finalizado el acto de la defensa oral. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, Julieta. Gracias, gracias a Pablo, a mi director por el acompañamiento de largo aliento, a Guillermo, que no está, pero que hizo siempre una lectura atenta y cuidadosa, y sus comentarios siempre pertinentes, incluso de esta presentación, que ayudaron a mejorarla. Gracias a toda la gente que me está acompañando, colegas, amigas, amigues. Gracias al jurado también por sus comentarios y por las preguntas. Y bueno, gracias a mi familia, gracias a Diego, que está haciendo la transmisión en Facebook y me ayudó hasta con el Meet. Yo creo que no hubiese podido con tanta tecnología, pero bueno, funcionó y aquí estamos. Gracias también a mis colegas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República que me bancaron estas últimas semanas, la última semana por lo menos de total ausencia dedicada a poder preparar esta defensa como tiene que ser. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. El doctorado les agradece a todos, ¿no? Especialmente al tribunal y a todos los que hicieron posible